Hola, ¿qué tal? Soy Darío Hueta y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por estar ahí cada semana viendo el videoblog de La Varita. Tengo mucho contenido para este episodio, pero intentaré ir rápido para que no dure mucho. Por lo pronto, quería decirte que he pasado un fin de semana actuando con grandes artistas en Ávila, en el entorno de Magiávila, con el Mago Monty como organizador, y bueno, y todos los compañeros, que sería muy largo nombrarlos a todos, pero os voy a dejar unas imágenes que quiero que veáis, que las he grabado desde el backstage mientras actuábamos. Por esa razón yo no salgo en ellas, pero también ha habido muchos más compañeros que han estado en el encuentro y tampoco aparecen en las imágenes porque era imposible, porque estábamos trabajando. Pero bueno, creo que para que os hagáis una idea del fabuloso festival, el fabuloso encuentro de magia en el que he estado este fin de semana en Ávila. No quiero fotos, ¿eh? Fotos no quiero. Todo preparado. Muy bien. Los nervios. 5 minutos, 2 minutos. Ah. Gracias, por el aplauso ha sido espectacular. Quería mostrarte una de las cosas que hemos recibido hace poco, que es un Chop Cup con dado. Bien, esto, para el que no conozca el efecto y sin revelar nada, bueno, pues se trata de un dado que tú puedes sacar, ¿vale? Y cuando quieras, pues puede volver a aparecer dentro del cubilete. Esto sería básicamente el efecto. Yo realmente no lo tengo muy practicado, pero hay gente que con esto hace maravillas. Esto, bueno, pues lo he dicho. Se puede hacer muchas más cosas de las que yo estoy haciendo, ¿eh? Coges el dado, no está, haces así, ¡pam! Y el dado aparece, está claro, ¿no? Entonces tú fíjate, también tiene lo que es, fíjate, voy a hacer desaparecer el dado, chas. No está, pero aquí aparece una carga final, que es un dado mucho más grande. Viene el set completo. Esto es un Chop Cup económico, ¿eh? Lo que pasa que este set de juegos de Chop Cup con dados normalmente están muy bien hechos y por consiguiente son muy caros. Entonces este es el ideal para comenzar a hacer los efectos, porque el efecto es el mismo, en plan más económico, tiene una terminación perfecta, pero cumple su función, sobre todo para que si después te gusta mucho el efecto y lo haces tuyo propio, puedas comprarte una versión superior, una versión profesional. Pero por ahora, para empezar, está de maravilla. Otra cosa que te quiero enseñar es el agua de la India. Es un recipiente que normalmente se utiliza de running gag. Para el que no sepa lo que es un running gag, es aquel
elemento que da continuidad en un show, o que vas siempre a hacer lo mismo, de manera un poco pues mágica y graciosa. ¿Bien? ¿Qué es esto? Pues esto es una vasija que es de aluminio, está llena de agua, y en cualquier momento del show vas y tiras agua en un recipiente, y llega un momento que ya no cae más, está vacía, y lo dejas a la vista del público, en todo momento a la vista del público. Sigues haciendo cosas, y cuando te acuerdas, en cualquier momento, vas otra vez, y vuelve a salir agua. Vuelve a salir agua hasta que ya no sale ninguna más, aunque le hagas así, no sale más. Y lo vuelves a dejar. Y eso lo repites, no te puedo decir exactamente cuántas veces, pero 8 o 10 veces durante el mismo show. La gente ve como ya no cae agua, porque ya está vacío, y vuelve a llenarse de agua, cada vez, sin que lo apartes de la mirada del público. Un efecto clásico, un efecto muy mágico, en un material que creo que está muy bien hecho y a un precio bastante adecuado. Por último, en esta sección quería hablarte de algo que llevamos mucho tiempo preparando y creo que más de uno se va a poder beneficiar. Hemos sacado la tarjeta Select Magician. ¿De qué se trata? Pues aunque ahora mismo no te voy a dar todos los detalles porque aparecerán en la web, es una tarjeta que te da un montón de beneficios, un montón de descuentos, un montón de promociones, atención personalizada. Vas a ser muy especial si tienes una de estas, te vas a sentir muy especial. Pero tiene un coste, no es gratuita, aunque te puedo asegurar que el coste que tiene es muchísimo menor que los beneficios que obtienes. De todas formas, nosotros lo explicaremos todo, lo pondremos en la web, pondremos todos los detalles, cómo funciona, y siempre serás tú el que decidas si te interesa tener la tarjeta o no te interesa. ¿Bien? Pero es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos porque va a dar mucho que hablar la tarjeta. Select Magician. Espero que tú te hagas con la tuya. Seguro que lo vas a disfrutar. El próximo día 27 de julio, que eso es ya mismo, tendremos en la Varita Valencia a uno de los mejores magos del mundo. Que digo uno de los mejores para que no se me enfade nadie. Pero todos saben que Dani da Ortiz, que es el que estará con nosotros, está triunfando allí donde va. Y tiene una agenda súper apretada. Y si ha buscado un hueco para estar con nosotros, realmente es por amistad. Es un gran amigo, es español y tiene un hueco y lo ha hecho para nosotros. Sinceramente es algo de agradecer, y si tienes oportunidad, pásate el día 27 de julio, ven a verlo, tendremos un show, tendremos una conferencia para los magos y es algo imperdible. Todavía podemos contar con él. Va a llegar un momento que nos va a dar fecha para dentro de 5 años, porque la agenda se lo va a impedir. Así que una oportunidad de tenerlo aquí, de verlo de cerca y de disfrutar de su gran magia. En anteriores vídeos habíamos comentado todo lo que era necesario para que tuvieras el show y poder ofrecerlo. Vamos a entender que eso ya lo tienes, y ahora tenemos que definir a quién nos vamos a dirigir. No es lo mismo que tú tengas un show de teatro, que es para venderlo en teatros, que un show, digamos, más familiar, más para personas que te quieran contratar en un evento privado, o pues que quieras hacer algo más grande o algo más pequeño. ¿Sí? Tienes que definir a quién me voy a dirigir. Y una vez que tienes y que sabes a quién vas enfocado, y eso es muy importante, porque tú no puedes disparar a todo el mundo, ¿vale? Cuando uno no puede disparar a 10 dianas, dispara a un sitio en concreto, y después a otro, si quieres, pero tienes que enfocarte en a quién va dirigido. Y una vez que ya sabes a quién te vas a dirigir, haces como un plan de acción. Te dedicas a ver de qué manera vas a llegar a ese tipo de cliente. Por poner un ejemplo, si tu show es de variedades, si tú lo que quieres es hacerlo en una compañía de espectáculos, pues tendrás que ir y visitar a
compañías de espectáculos. Una por una, acercarte, darle un dossier, decirle que estás ahí, enseñarle un vídeo y venderle tu producto. ¿Bien? Si por lo normal es que sea en un evento familiar, algo más pequeño, a clientes que tú no conoces, pues tienes que buscar medios más masivos. La publicidad en Facebook, por ejemplo, no es cara, entonces, y llegas a mucha gente, para que te vean, para que te conozcan. Reparte tarjetas. Yo recuerdo que en las primeras actuaciones que iba, había niños, y yo les daba tarjetas, tacos de tarjetas, a cada uno de ellos. Y les decía, a ver quién reparte más a los mayores. Me repartían las tarjetas a los niños, toma, tú no tienes, toma, tú no tienes, toma, tú no tienes. Todo el mundo tenía mi tarjeta. No esperaba que me la pidieran, se la daba yo, por ejemplo. Son técnicas para intentar llegar a la gente. Cuando uno trabaja para clientes, digamos, de calle, pues realmente funciona el boca a boca. Y para que funcione el boca a boca tienes que hacer las cosas muy bien y tienes que encargarte de que tengan tu teléfono y tengan tu nombre y tengan tu contacto. ¿Bien? Y de esa manera, pues poco a poco va creciendo la bola, porque cada vez te conoce más gente. Ese es un poco el consejo que te doy hoy, que te expongas enfocado al público que tú quieres trabajar. Si son distintos, pues primero a uno, después a otro, después a otro. Y al final todo es una rueda. Uno empieza poco a poco y la bola se va haciendo pues cada vez más grande. Te conoce más gente, uno que te ha visto, uno que te necesita, otro que le han dicho, otro que te... Y es así empezamos todos. Cuando uno hace la primera actuación, no es nadie. Y cuando hace la 10ª, tampoco. Pero ya es un poquito más que cuando hizo la primera. De eso se trata. Y algo importante, muy, muy, muy importante. Relaciones. La vida está basada en las relaciones que tú tienes con los demás. Tienes que hacerte un experto en relacionarte. Hablaremos de eso en el próximo blog. Espero que te haya gustado, te veo la semana que viene y recuerda, vive la magia. Un saludo. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.